El gusto de saludarles y de dar la bienvenida además al asesor de la Federación Uruguaya de la Salud, el ex ministro de Salud Pública, el doctor Jorge Venegas. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Mucho gusto. Bueno, es un agrado nuevamente estar con ustedes y charlar y conversar e informar a los trabajadores de la salud, que nos parece la herramienta fundamental, tener información de primera mano. En ese sentido, Jorge, hace algunos días nada más, concretamente el 10 de este mes de febrero, concurrieron a la Comisión de Salud del Senado. El tema excluyente fue las vacunas. ¿Con qué posición fue la FUSA de este encuentro? Bueno, tuvimos el honor de acompañar a la delegación, conformado por su secretario general, Jorge Bermúdez y Solaya, de que los 3 puntos que se tocaron fueron, el primero es expuesto por Jorge, en el sentido de que no hubo contraafirmación de que los trabajadores promovieron o promueven el contagio. O sea, ni en las manifestaciones ni en sus reuniones. Lo cual es muy importante porque no hay evidencia científica. Los señores de la Comisión de Salud del Senado lo reconocieron, que no es así. Y esa información quedó más que claro y evidente. El segundo tema que se tocó fue qué pasa con los trabajadores y fundamentalmente los trabajadores de la salud afiliados a la FUS, con el tema de cuando tienen contacto o tienen el COVID o tienen contacto con personas que tuvieron COVID y están en cuarentena o aislados. Hubo y hay una ley votada por el propio Senado, todos los senadores que estaban ahí presentes reconocieron, y que no se aplica. Por lo tanto, muchas veces el trabajador está sometido a esa situación donde se lo aísla o se lo cuarentena hasta que tenga sus exámenes de hisopado de COVID negativo y no se paga. O sea, no se paga el salario y no se paga siendo una enfermedad de carácter profesional que reconoce el Banco de Previsión Social. Y el tercer tema fue el tema de las vacunas. Yo diría que este es un gran tema, elocuente. Hicimos una intervención, se hizo una intervención por parte de todos de la delegación, de toda la delegación, donde se puso a disposición el tema de ¿cuál es el plan de vacuna? No hubo respuesta. Vacuna sí, vacuna no, características, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es un tema que hoy está en la esfera más política que de la salud pública. Los trabajadores dijeron y dijimos por parte de los trabajadores cuál es la posición. Nosotros no negamos a la vacuna. La vacuna debe ser un derecho. Es una obligación en el sentido ciudadano. Debe ser universal y gratuita. Por lo tanto, las especulaciones que se conocen a nivel de la prensa o los medios de comunicación no condicen muchas veces con la expresión de que la propia autoridad, y en este caso el Poder Ejecutivo y su Ministerio de Salud, deben ser los protagonistas en la planificación, en las metas y en los objetivos que la vacuna requiere. Los trabajadores no son prestadores de salud. Eso que quede bien claro para todos los trabajadores. Y es un derecho y una obligación ciudadana cuando uno ejerce el tema de la libertad. No la libertad concebida como esa libertad obligatoria que dicen algunos o que tenés que firmar. Bueno, eso me parece que quedó más que evidente en esta conversación, donde los trabajadores tienen su posición firme, por supuesto, que están en la primera línea de batalla, es importante, pero no está definido el cómo, quiénes y qué. ¿Qué vacuna? ¿Una dosis, 2 dosis? No se sabe, no se sabe. Se sabe en forma de goteo o simplemente por información extraoficial, pero oficialmente no se conoce. Bien, para resumir entonces, quedaron muchas preguntas por contestar.
Yo creo que es una comisión que recibió, la delegación expuso sus temas y que me parece que hay grandes interrogantes en este futuro. Doctor Venegas, otra consulta que queríamos hacerle es ¿cuál es la idea y cuál es el planteo que hay por parte de la FUS con respecto a una canasta de vacunas? En primer término, creo que es un tema que se está ventilando a nivel mundial. El tema de la restricción e inclusive los problemas que están teniendo los países centrales con la aplicación de la vacuna y los países periféricos, y dentro de eso está el Uruguay, con el uso y abuso, muchas veces, con el tema de la inmunización a los países. Las cifras nos están diciendo a nivel general, inclusive organismos multilaterales como el Banco Mundial, la OMS, etcétera, el Fondo Monetario, que se deben formular aproximadamente 6.2 billones de dosis. Y la expectativa que se tiene es que aproximadamente se acercaría al 11% del total de la población en América Latina vacunada. ¿Qué quiere decir con eso? Que estamos hablando de un 89% de países que serían excluidos de la vacuna y 4% en África. Con esto, ¿qué quiero decir? El Uruguay no va a ser exclusivo con el tema de la vacuna. Y nosotros decimos, bueno, perfecto, la vacuna ha sido una herramienta muy importante, un medicamento que se ha aproximado y ha podido combatir algunas epidemias o algunas enfermedades transmisibles. Estoy hablando del sarampión, puedo hablar del H1N1, etcétera, etcétera, etcétera. O enfermedades que son históricas en el mundo, como la polio, por ejemplo, que se erradicó por medio de la vacuna, y otras medidas sanitarias. Entonces, el Uruguay necesita, como un país, estar en el COVAX, que es una cooperación de todos los países, 186 países en el mundo, bajo la órbita de la OMS y en el caso del Uruguay, bajo la órbita de la OPS, donde se pueda negociar la vacuna. Lo último que yo tengo como información, el Uruguay no está en la lista. Por lo tanto, el Uruguay no puede negociar solo. Tiene que tener una canasta de vacunas que le permita hacer su campaña por medio de determinados lineamientos del plan de vacuna a nivel nacional. ¿Qué significa eso? Si nos ponemos en el plan hipotético o un cuadro hipotético de que vacunamos a toda la población del Uruguay, empezando por los grupos de riesgo, trabajadores de la salud, trabajadores, población mayores de 65 años, con factores de riesgo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa con los países fronterizos? El mundo se mueve, digo, los procesos no son estáticos. O en su defecto, si vacunamos una parte de la población del Uruguay, ¿qué pasa con el resto que no queda vacunado? Hay un grupo, hay un estudio de Naciones Unidas y la Facultad de Economía y Estadística que nos está diciendo que hay una percepción de un 45% de los ciudadanos que no se quieren vacunar. Y es importante eso, tenerlo presente. O sea, tener la opción de la vacuna en general nos lleva a la gran interrogante. ¿Cuál vacuna? ¿Una dosis? ¿Dos dosis? ¿Cuál es la logística? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y dónde se va a hacer? Yo creo que esa es la gran interrogante. Y cuando se tiene esa canasta de... Yo no soy promotor de las firmas o de las empresas, por eso no menciono a ninguno en particular, porque parece que estuviéramos vendiendo hamburguesas. Y no ese es el tema. El tema es vacunemos y vacunemos prolijamente y con un plan de vacuna. Bien, yo le agradezco mucho nuevamente, doctor Venegas, por sus apreciaciones que son muy enriquecedoras, por cierto. Muchísimas gracias. Ya va a haber otras instancias para que podamos seguir hablando. Gracias, muy amable. Que pasen ustedes muy bien, gracias por el tiempo. Felicidades.